En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido jueves, hermanos, hermanas, en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso jueves eucarístico y sacerdotal, bendito sea Dios, 25 del mes de julio, gloria a Dios. Día sumamente maravilloso para la Santa y única Iglesia de Cristo, porque hoy celebramos al Santo San Santiago, apóstol del Señor. El Evangelio de escuchar está tomado de San Mateo en su capítulo 20, versículos del 20 al 28. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: en aquel tiempo, la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús entonces les dijo: ¿qué quieres? Ella respondió: aquí tienes a mis dos hijos. Asegúrame que, cuando estés en tu reino, se sentará uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo a los hermanos: no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron: podemos. Jesús replicó: ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se siente a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Entonces los otros 10 se enojaron con los dos hermanos al oír esto. Jesús pues los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que sea el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan pues como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso Evangelio que nos ha regalado el Señor en este hermoso jueves eucarístico, bendito Dios. Día sumamente maravilloso para la Santa y única Iglesia de Cristo, porque hoy celebramos aquel grandioso santo, San Santiago, apóstol del Señor. O sea, celebramos aquel grandioso hombre que, al igual que nosotros, fue un pecador, que al igual que nosotros en cierto momento estuvo apartado de Dios, pero que abriendo su corazón se dejó bordear, se dejó preparar por el Señor hasta convertirse en un apóstol fiel del Señor. Y eso es lo que estamos llamados todos, a dejarnos encontrar por Cristo, a dejarnos transformar por Cristo, a dejar que Cristo cambie nuestra vida, que cambie Jesús nuestra dirección, para que podamos entonces ser encaminados, así como aquel grandioso santo, por Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y me gustaría, hermanos, hermanas, iniciar esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Cristo, bendito Dios, citando lo que bien nos quiere decir el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 15 al 16. Pero vamos a leerlo desde el 14 al 16. Y dice la palabra: si ustedes han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Bendito sea Dios. Indicándonos, hermanos y hermanas, que así de la misma manera que Santiago
nos hemos dejado encontrar por Cristo, hemos tenido una experiencia viva con el resucitado, entonces nuestra vida no puede volver al pasado. No podemos cometer los mismos errores de ayer cuando no conocíamos al Señor. No podemos volver a esa vida pecaminosa, a esa vida de adulterio, a esa vida de mentiras, a esa vida de infidelidades, a esa vida de lujuria, de vicios. No, hermano, hermana. No podemos vivir en esa vida de pecado como lo hacíamos antes, no, sino más bien que por la bondad y la misericordia de Dios estamos llamados a ser diferentes, estamos llamados a practicar la santidad para que podamos, así como Santiago, llegar a ser santos en el nombre de Jesucristo, bendito sea Dios. O sea, estamos llamados a ser igual a Cristo, a ser verdaderos servidores como Cristo, a ser verdaderos imitadores de Cristo Jesús, nuestro Señor. Es por eso que Jesús en el Evangelio, bendito sea Dios, dirigiéndose a sus apóstoles, le dice entonces: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad, pero no será así entre nosotros. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Y termina Jesús diciendo: hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Bendito sea el Señor. Indicándonos, bendito Dios, que debemos ser diferentes. Debemos comportarnos como verdaderos hijos de Dios Padre. Y debemos reconocer así que todos somos hermanos. No puede haber diferencia entre nosotros. O sea, no podemos volver al pasado, hermano, hermano. No podemos permitir que los males del pasado sigan guiando nuestra vida. Llámese el orgullo, la prepotencia, la vanidad, el apego a las cosas terrenales, la ambición, la avaricia. No, hermano, hermana. Si nos hemos encontrado con Cristo en nuestra vida, no debe reinar nada de eso, sino que debe reinar el amor, la misericordia y la compasión de Dios. Porque como bien nos expresa San Pablo, ya no soy yo que vivo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces yo debo hacerme pequeño para poder ser grande para Cristo, bendito Dios. ¿De qué manera? Sirviendo, siendo compasivo, siendo misericordioso, teniendo la misma actitud de Jesús, que siempre está dispuesto para ayudarnos, para colaborar con nosotros, para enseñarnos, para instruirnos en su nombre. Nosotros también debemos tener esa misma actitud que Jesús, que como bien nos presenta el Evangelio, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos, bendito Dios. ¿Para qué? Para que evitemos así tener la actitud de Santiago y Juan en aquel momento, que evidentemente, como bien nos presenta la palabra, tenían una actitud egoísta, una actitud de mala fe, ¿verdad? Muy humano los pensamientos de ellos en ese momento, un pensamiento apegado a lo humano, pensando quizá que el reino de Dios, el reino de Jesús del que hablaba era cosa pasajera en esta tierra, bendito Dios, y que no hablaba de un reino eterno allá arriba en el cielo. Ese era el problema de ellos, no entendían el mensaje, todavía no habían comprendido hasta ese momento a lo que Jesús se refería. Es por eso que Jesús, al escucharlo, bendito Dios, que le pedían que cuando llegara el momento de su reino, ellos tuvieran a la derecha, a la izquierda de él, bendito Dios, entonces Jesús le dijo: verdaderamente que ustedes no saben lo que están pidiendo, indicándole: es que ustedes no han entendido que lo que yo he prometido, que el reino de la vida eterna no es cosa pasajera, no es cosa terrenal, no es cosa humana, sino que son cosas del cielo, donde ustedes serán como ángeles, donde ustedes serán, bendito Dios, luces para la vida eterna. No habían comprendido, por eso dice Jesús: ustedes no saben lo que están pidiendo, bendito Dios, indicándonos, bendito Dios, que debemos dejarnos llenar cada día más de la presencia de Dios, que debemos dejarnos llenar de esa luz del Señor para que podamos entender que la promesa de Dios es para la vida eterna, en el cielo, allá arriba, donde no hay polilla ni óxido que destruyan el tesoro que tú y yo hemos guardado, según la obra de misericordia, según la obra de caridad en el amor de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios guarde, que Dios fortalezca y nos dé la actitud de siempre reconocer el camino que conduce al bien, el camino que conduce al cielo, que se llama Cristo Jesús el Señor. Dios bendiga tu vida.